Sexto capítulo. Religiosidad inconsciente. Escrito por Viktor Frankl. Si en vez de observar únicamente los resultados obtenidos en los últimos capítulos, los relacionamos con otros resultados anteriores derivados del análisis existencial, se vislumbra como un proceso en tres etapas, que jalonan la dirección en que van desarrollándose nuestras investigaciones. Partieron estas del hecho fenomenológico primario del ser hombre como ser consciente o ser responsable, o dicho de otro modo, de la síntesis o potenciación de ambas cosas de la conciencia de responsabilidad, en el ser consciente del tener responsabilidad. En la segunda fase, el análisis existencial se internó en el campo de la espiritualidad inconsciente, al añadir con su logoterapia lo espiritual a lo psíquico, hasta entonces único objeto. Esto último de la psicoterapia aprendió y enseñó a ver lo espiritual también dentro del inconsciente, algo así como un logos inconsciente. Al ello, como inconsciente impulsivo, vino a sumarse como nuevo hallazgo el inconsciente espiritual. Con esta espiritualidad inconsciente del hombre, que calificábamos de enteramente yoidificada, venimos a descubrir aquella profundidad inconsciente en que precisamente tienen lugar las grandes y existencialmente auténticas decisiones de aquí. Por fin, deducíamos ni más ni menos que esto, a saber, que además de la conciencia de responsabilidad, o si se prefiere de la responsabilidad consciente, tenía que ver por fuerza algo así como una responsabilidad inconsciente. Con el descubrimiento del inconsciente espiritual, el análisis existencial escapa, ya lo hemos visto, el peligro propio del psicoanálisis, que consistía en elloificar y desyoificar el inconsciente, pero además evita otro peligro que quizás, podríamos decir, le toca más de cerca. Al reconocer al inconsciente espiritual, sale al paso de toda posible intelectualización y racionalización unilateral respecto a la esencia del hombre. El hombre no se le presenta ya como un ser exclusivamente racional, es decir, como un ser que ha de entenderse exclusivamente a partir de la razón teórica o práctica. Ahora bien, en una tercera etapa de su desarrollo, el análisis existencial descubre dentro de la espiritualidad inconsciente del hombre algo así como una religiosidad inconsciente, en el sentido de un estado inconsciente de relación a Dios, que aparece como una relación a lo trascendental inmanente al propio hombre, aunque a menudo latente en él. De este modo, mientras que con el descubrimiento de la espiritualidad inconsciente aparece el yo, lo espiritual, detrás del ello, el inconsciente, con el descubrimiento de la religiosidad inconsciente se hace visible todavía detrás del yo inmanente, el tú trascendente. Si antes del yo se nos mostraba cómo pudieron ser también inconsciente, o el inconsciente como algo también espiritual, ahora este inconsciente espiritual se descubre como algo también trascendente. Esta especie de fe inconsciente en el hombre, que aquí nos revela y que viene englobada e incluida en el concepto de su consciente trascendental, significaría que hay siempre en nosotros una tendencia inconsciente hacia Dios, es decir, una relación inconsciente pero intencional a Dios, y precisamente por ello hablamos de la presencia ignorada de Dios. Y si llegamos a hablar de Dios inconsciente, no quiere decir que Dios en sí mismo y por sí mismo sea inconsciente, más bien significa que Dios, a veces, nos es inconsciente, que nuestra relación con Él puede ser inconsciente, es decir, reprimida y por tanto oculta para nosotros mismos. Ya en los Salmos se alude al Dios oculto, y en la antigüedad helenística existía un altar consagrado al Dios desconocido. Nuestra fórmula Dios inconsciente vendría pues a significar la relación escondida del hombre a Dios, a su vez escondido. En el modo de entender dicha fórmula, sin embargo, es menester precavarse contra tres tipos posibles de desviación. En primer lugar, sería erróneo entenderla en sentido panteísta, nada más lejos de nuestra intención. En efecto, que afirmar que el inconsciente o incluso el ello pueda ser divino,
Por más que se haya demostrado que el inconsciente encierra un algo también espiritual y asimismo una religiosidad inconsciente, jamás podría esto servir de excusa para rodear el propio inconsciente con el nimbo de lo divino. El que exista en nosotros una relación inconsciente a Dios en ningún modo significa que Dios esté en nosotros, que viva inconscientemente dentro de nosotros mismos. Todo esto no pasaría de ser tesis de una teología de aficionados, pero también sería posible una segunda desviación. Nuestra tesis del Dios inconsciente podría interpretarse falsamente, por ejemplo, en un sentido ocultista. La paradoja que encierra acerca de un conocimiento inconsciente de Dios desembocaría así en el acerto de la omnisciencia de lo inconsciente, o al menos en el creer que el inconsciente sabría a este respecto más que uno mismo. Quedaría por sentado que el ello sabe más que yo. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, el inconsciente no solo es divino, sino que tampoco se le puede atribuir ningún atributo divino, en este caso, la omnisciencia. De la misma manera, pues, que designábamos la primera desviación como propia de una teología de aficionados, diríamos que la segunda pertenece a una metafísica cortocircuitada, es decir, irreflexiva y de cortos alcances. Ninguna ciencia puede entenderse o juzgarse a sí misma sin salir y elevarse por encima de sí misma, y ninguna ciencia tampoco, como óntica que es, puede juzgar tus resultados y prever las consecuencias de estos sin abandonar su propio terreno, el terreno óntico, y someterse a una verificación ontológica. Repetidas veces nos hemos visto también nosotros obligados a traspasar las fronteras del campo estrictamente científico para confrontar los resultados científicos con las expectativas ontológicas. Pero por esto mismo ha de ser para nosotros aún más importante seguir pisando tierra firme, un suelo empírico, para no caer precisamente en eso que llamamos metafísica cortocircuitada o teología de aficionados. Más bien creemos que nuestra tarea consiste en tomar como punto de partida los simples hechos de la experiencia y valorarlos a continuación científicamente con los métodos acostumbrados, así como es como tratábamos también de utilizar el método clásico de la asociación espontánea para nuestra propia interpretación de sueños, solo que en este caso era preciso situar los hechos fenomenológicos en el justo puesto que les correspondía como a tales, y a nada más. Estos hechos eran una realidad tan sólida que nos tuvimos que negar a someterlos a toda costa a una ulterior reducción analítica. Nos referimos aquí en primer lugar, naturalmente, a tantos sueños manifiestamente religiosos que se dan en personas abiertamente irreligiosas. En especial nos encontramos en tales casos con un sentido exático de dicha nunca experimentado en estado de vigilia, sentimiento que si hemos de seguir siendo sinceros, en ningún caso podremos ya simplemente remitir otro sentimiento de felicidad sexual subyacente, como se ha pretendido. Pero hemos hablado también de otra posible desviación, la tercera y más importante. No insistiremos nunca con bastante firmeza en nuestra explicación que el inconsciente no solo es divino y ni siquiera omnisciente, sino que, en la medida en que encierra una relación inconsciente a Dios, no es algo por sí mismo, no es un ello independiente. Esto fue el gran error de Carl Jung, pues aunque sin duda alguna tenga este investigador el mérito de haber visto dentro del inconsciente también el elemento religioso, cometió sin embargo el error fundamental de elloificar la religiosidad inconsciente, es decir, de dar a la presencia ignorada de una falsa localización. Jung situó la religiosidad inconsciente en el ello, la asignó al ello, en su modo de ver las cosas. El yo no es, por así decirlo, responsable de lo religioso. Lo religioso está fuera de la competencia del yo. No entra en la responsabilidad y en la decisión del yo. Según Carl Jung, hay en mí un lago, un ello religioso. No es que yo sea religioso. Ello, ese algo que impulsa por tanto hacia Dios, no soy yo quien se decide por Dios.
En Carl Jung, en efecto, la religiosidad inconsciente está ligada a arquetipos religiosos y por ende a elementos del inconsciente arcaico o colectivo. De hecho, la religiosidad inconsciente se halla muy lejos de presentar para Jung una decisión personal del hombre, más bien es un suceso colectivo típico, incluso arquetipo en el hombre. Nosotros, por el contrario, opinamos que precisamente la religiosidad no podría originarse en ningún inconsciente colectivo, por permanecer en las decisiones personales, mejor a las más personales y propias del yo. Estas decisiones pueden muy bien ser inconscientes, pero, como ya lo hemos demostrado hace tiempo, no por eso ha de pertenecer forzosamente a la esfera de los impulsos del ello. Sin embargo, para Jung y su escuela la religiosidad inconsciente es algo esencialmente impulsivo. Más aún, H. Baxter declara rotundamente, podemos hablar de un instinto o un impulso religioso como hablamos de un impulso sexual o agresivo. Mas nosotros preguntamos, ¿qué clase de religiosidad sería esta a la que el yo vería impulsado precisamente de la manera que a la sexualidad? De mucho nos serviría una religiosidad que habríamos de agradecer a un impulso religioso. La verdadera y auténtica religiosidad no tiene carácter impulsivo, sino decisivo. La religiosidad pertenece con su carácter decisivo y deja de ser tal que se asimila a la impulsibilidad, porque la religiosidad o es existencial o no es en absoluto. Para Carl Jung, no obstante, lo mismo que para Freud, el inconsciente y por tanto también el inconsciente religioso es un algo que determina a la persona. En cambio, para nosotros la religiosidad inconsciente, y de modo general como el inconsciente espiritual, es un ser inconsciente que decide, y no un ser impulsado a partir del inconsciente. Para nosotros, repetimos, el inconsciente espiritual, y muy en particular la religiosidad inconsciente, es decir, el inconsciente trascendental, no es un inconsciente determinante, sino existente. Como tal pertenece en todo caso a la existencia espiritual, y no a la facticidad psicofísica. Carl Jung, empero, entiende por arquetipos una cualidad o condición estructural propia de la psiquis, y que a su vez está ligada de algún modo al cerebro. Así la religiosidad se convierte por completo en algo perteneciente a lo psicofísico humano, siendo así que en realidad pertenece al portador de eso psicofísico, es decir, a la persona espiritual para que Carl Jung y los arquetipos religiosos no son sino imágenes impersonales de un inconsciente colectivo, las cuales vienen a encontrarse ya más o menos concretadas en el inconsciente individual, precisamente como hechos psicológicos, o sea, formando parte de la facticidad psicofísica y a partir de aquí invaden arbitrariamente, cuando no forzosamente, nuestra persona, instalándose como si dijéramos por encima de ella. Nosotros pensamos en cambio de la religiosidad inconsciente emerge del centro del hombre, de la persona misma, en cuanto que en la profundidad de la persona, que el inconsciente espiritual no se queda en estado latente como religiosidad reprimida. Por el hecho mismo de reconocer a la religiosidad inconsciente su carácter espiritual existencial, en lugar de atribuirla a la facticidad psicofísica, no es también imposible naturalmente considerarla como un algo innato. A nuestro juicio, la religiosidad no puede ser innata al no estar encadenada a lo biológico. Con ello, en algún modo, podemos pretender negar que toda religiosidad se mueva siempre dentro de ciertas líneas y ciertos esquemas formados de antemano. Pero tales esquemas no son arquetipos innatos o congénitos, sino las correspondientes formas confesionales ya existentes que se vierte dicha religiosidad. Así pues, no podemos dejar de admitir que existen y están disponibles esas formas ya hechas, pero estas protoimágenes religiosas no son en manera alguna arquetipos latentes en nosotros, que se nos transmiten de modo biológico, sino imágenes recibidas por tradición de nuestro correspondiente medio religioso. Este mundo de imágenes no es por consiguiente innato en nosotros, sino que somos nosotros los nacidos en él.
De ningún modo, pues, negamos que el hombre se encuentra ya con algo por donde canaliza su religiosidad, con algo tácticamente preexistente que haría suyo de manera existencial. Mas esto que hemos encontrado, estas imágenes primeras, no son arqueotipos cualesquiera, sino que son las plegarias de nuestros padres, los ritos de nuestras iglesias, las revelaciones de nuestros profetas y los ejemplos de nuestros santos. Hay suficientes de estas tradiciones a nuestra disposición. Nadie tiene la necesidad de inventarse primero a Dios, pero nadie tampoco lo trae ya consigo en la forma de arqueotipos innatos. La auténtica y primordial religiosidad no tiene por tanto absolutamente nada que ver con una religiosidad arcaica y en este sentido primitiva. De otra cosa se trata, como es natural, cuando a menudo observamos que la religiosidad primordial ya existente en el origen y luego reprimida en muchos hombres es ingenua. Ingenua en el sentido de la fe de un tipo infantil. En efecto, en la medida en la que la religiosidad inconsciente está reprimida, solo puede separarse allí donde no está del todo cegada, donde sobresale, aparezca adherida todavía a las vivencias de la infancia. De hecho, al ir el análisis existencial en busca de la religiosidad que se mantiene reprimida y remontarse a sus antecedentes, llevando así a cabo una verdadera amnesis. En el auténtico sentido de la palabra, vemos cómo una y otra vez saca a la luz una especie de fe inconsciente que en un sentido más propio y verdadero hemos de llamar infantil. Pero, por más que sea infantil y en este sentido ingenua, de ningún modo puede calificarse de primitiva o arcaica con el significado que a estos términos atribuye Carl Jung. Nada hay en ella, según lo demuestra el resultado de un análisis imparcial de esa mitología arcaizante con la que nosotros nos topamos en las interpretaciones de la escuela de Carl Jung. Lo contrario, dichas vivencias religiosas inconscientes, tal como aparecen a veces en el análisis existencial, se ajustan perfectamente a las antiguas y añoradas imágenes de la época infantil. El análisis existencial nos sitúa, pues, en posiciones que hace poco tiempo han superado ya las del psicoanálisis. Hoy no le damos ya más vueltas al problema del futuro de una ilusión, sino que con mucha razón nos preocupamos de la eternidad de una realidad, de la eternidad y actualidad, mejor aún, omnipresencia, de esa realidad que constituye, como se nos ha puesto de manifiesto, la religiosidad del hombre, una realidad en el sentido empírico más estricto, realidad, o repetimos, que también puede permanecer o hacerse inconsciente e igualmente ser reprimida. Precisamente en esos casos la tarea del análisis existencial consiste en actualizar o volver a actualizar esta realidad espiritual inconsciente, pero siempre presente. El análisis existencial debe efectivamente ir hasta el fondo del modo de ser neurótico, investigar su última causa, alegable, y no pocas veces dicha por causa del modo de existir neurótico, apunta al hecho de que el hombre neurótico acusa de una deficiencia. Su relación de la trascendencia se halla perturbada. Esta su dimensión trascendental está reprimida, pero desde lo recóndito, desde este inconsciente trascendental, emerge de en cuando la trascendencia reprimida en forma de una inquietud del corazón, que en ocasiones puede asimismo muy bien dar lugar a evidentes síntomas neuróticos, es decir, que dicha inquietud puede manifestarse en forma de una neurosis. En este sentido vale para la religiosidad inconsciente lo que puede decirse de todo lo inconsciente en general, a saber que puede ser patógeno. También la religiosidad reprimida puede ser una religiosidad desdichamente reprimida. Asimismo, esto es válido desde el punto de vista rigurosamente clínico. Veamos el ejemplo de un paciente con una grave neurosis obsesiva que duraba en él desde hacía décadas y había resistido reiterados y largos internos de tratamiento psicoanalítico. El centro de sus temores neurótico-obsesivos lo constituía la fobia de que tales o cuales actos suyos podrían ser la causa de su difunta madre o hermana se condenarán. Por este motivo nuestro paciente no quiso, por ejemplo, entrar a trabajar en la administración pública, ya que hubiese tenido que prestar el juramento exigido por el Estado. Ahora bien,
En alguna ocasión podría suceder que no llegara a quebrantar, aún en un grado mínimo, y entonces pensaba que se condenaría a su madre y su hermana. Tampoco se atrevió nuestro paciente a contraer matrimonio, solo por el hecho de tener que dar el sí en la boda y por qué. Si no luego alguna vez fuera infiel a este sí, con ello arrastraría a sus parientes difuntos a la condenación. Y recientemente también, según contaba, había dejado de comprarse un aparato de radio porque en aquel momento le sobrevino el mismo pensamiento obsesivo, a saber, que si no lograba entender por completo cierto detalle técnico, su madre y su hermana serían condenadas en el más allá. Ante tal abundancia de elementos imaginativos de tipo religioso, si bien en estado latente preguntamos a nuestro paciente por su vida religiosa, es decir, su actitud frente a las cuestiones religiosas, en respuesta se nos declaró decididamente libre pensador y seguidor de Hegel. Todo esto lo dijo haciendo además resaltar orgullosamente lo mucho que a ello había contribuido su conocimiento de la física moderna. Por ejemplo, declaró dominar perfectamente la teoría electrónica. A la pregunta de si se consideraba versador en cuestiones religiosas, admitió que las conocía bien, pero añadió que conocía su devocionario, como el criminal conoce las leyes. O sea que conocía la religión sin confesarla o profesarla en manera alguna. Luego, ¿es usted incrédulo? Seguimos preguntándole, a lo que él contestó: ¿quién puede decir eso de sí mismo? Ciertamente con la razón, soy incrédulo, aunque con el sentimiento puede ser que a pesar de todo, con la razón, en todo caso, no creo en nada sino en un determinismo sometido a las leyes naturales, y no en un Dios que premia y castiga. Hagamos notar que la misma persona que pronunciaba estas palabras nos declaraba poco antes, refiriéndose a una de sus perturbaciones en la capacidad de actuar, en aquel instante que vino a la obsesión de que Dios podría vengarse de mí. Cuando Freud dice: la religión es la neurosis obsesiva común al género humano, como en el caso del niño, proviene igualmente del complejo de Edipo, de la relación al padre. Nosotros, ante un ejemplo como el que acabamos de describir, nos sentimos tentados a dar la vuelta a esas palabras, atreviéndonos más bien a afirmar: la neurosis obsesiva es una religiosidad psíquicamente enferma. Cuando la fe se atrofia, parece que se deforma o desfigura. ¿Acaso no hemos visto también en el terreno cultural, es decir, no solo a escala individual sino social, cómo la fe reprimida degenera una superstición? Y esto ocurre donde quiera en el sentimiento religioso es víctima de una represión, ya por parte de una razón absoluta o despótica, ya por una razón o inteligencia tecnicista. En este sentido, muchas cosas en la situación cultural de nuestro tiempo nos merecían, en efecto, el calificativo de neurosis obsesiva común al género humano. Por emplear los términos de Freud, muchas decimos, excepto una, precisamente la religión. De las neurosis obsesivas a nivel no colectivo, sino individual, incluso de toda neurosis pura y simplemente, puede en no pocos casos decirse esto: en la existencia neurótica se venga de sí misma la deficiencia de su trascendencia.